Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Les saluda la maestra Analí Palomino. El día de hoy vamos a dar inicio a esta nueva experiencia de aprendizaje número 5 titulada Construyo mi comunidad a partir del Bicentenario. La actividad que vamos a dar inicio el día de hoy es la actividad número 1, la primera semana de aprendizajes, titulada Celebrar o reflexionar acerca de los 200 años de independencia del Perú. Claro que sí, vamos a trabajar esta actividad, pero vamos a trabajar el día de hoy con la subactividad número 1 también, ¿no? En el área de personal social. Esta subactividad se titula Analizamos y reflexionamos acerca de los 200 años de independencia del Perú. Vamos a explicar un poquito más en qué consiste lo que van a trabajar todas estas 3 semanas que es del mes de julio. La experiencia de aprendizaje se titula Construyo mi comunidad a partir del Bicentenario. El reto que debemos de responder, que deben de responder al finalizar la experiencia de aprendizaje, lo que deben de haber aprendido es esta pregunta que vendría a ser el reto. ¿Qué propuestas podrías plantear para construir la comunidad que anhelas? Este es el reto que se debe de cumplir al finalizar la experiencia de aprendizaje número 5, que duran 3 semanas, ¿no? 3 semanas. Las actividades que van a desarrollar durante esta experiencia son 4 y aquí están los títulos, ¿ya? En esta experiencia de aprendizaje aprenderás a elaborar explicaciones sobre los procesos históricos vinculados con el bicentenario de la independencia del Perú para analizar situaciones que te permitan plantear una propuesta de participación ciudadana que contribuya a enfrentar los retos de tu comunidad. Para lograr cumplir con el reto de esta actividad, realizarás 4 actividades, que son: esta semana estaremos trabajando la actividad 1, celebrar o reflexionar acerca de los 200 años de independencia del Perú. Esa es la primera actividad que vamos a trabajar toda esta semana. La siguiente semana vamos a trabajar la actividad número 2, nacimiento de una propuesta de mi comunidad. La tercera semana y última de la experiencia de aprendizaje es la 3 y la 4 que vamos a trabajar, ¿ya? La 3 sería indago para aportar desde mi propio contexto. Y la número 4, elaboro y socializo mi propuesta de participación ciudadana que contribuya a la construcción del Perú Bicentenario, que es el producto también que ustedes van a presentar al finalizar la experiencia de aprendizaje. ¿Qué es lo que vas a trabajar como producto final que debes de presentar? Vas a elaborar una propuesta de participación ciudadana que contribuya a la construcción de una comunidad democrática desde la comprensión de los procesos históricos. Claro que sí, porque esta actividad que vamos a realizar es para que tú logres preparar una propuesta que indique a la ciudadanía, ¿no?, a contribuir con una comunidad que viva en democracia, ya en comprensión, siempre y cuando también comprendamos nuestros procesos históricos, ¿no? Entonces vamos a conocer todo eso. ¿Qué debe de presentar tu producto final? ¿Qué es lo que vas a presentar al finalizar esta experiencia de aprendizaje que van a durar 3 semanas? Le vuelvo a repetir para que no se olvide, ¿ya? Debe presentar los siguientes elementos: un título, un contexto, que es el problema, la finalidad, un cronograma, acciones, recursos, responsables y evaluación, ¿ya? Eso es lo que va a presentar tu producto. También debe de proponer acciones ante una problemática identificada en mi comunidad. Quiere decir que en tu comunidad vas a identificar un problema y va a estar basado para presentar tu producto, basado en ello. Presentar también información centrada en problemáticas de mi comunidad, causas y consecuencias y acciones que respondan a los retos vinculados con el Bicentenario de la Independencia del Perú.
sustentada en fuentes confiables. Y por último, redactar con coherencia y cohesión, adecuada al destinatario y al propósito a partir de mi experiencia previa y de algunas fuentes de información. Así es, chicos y chicas. Entonces ustedes ya saben qué es lo que van a presentar, o sea, un producto final al terminar ya las sesiones, ¿no? Las actividades, todo lo que van a elaborar. Y van a tener en cuenta también estos procesos que van a tener que presentar en su producto. Más adelante ustedes se van a ir dando cuenta en qué se centran, ¿no? Y qué es lo que van a elaborar. Pero el día de hoy vamos a centrarnos en la primera actividad que aprenderé. Reflexionaré sobre el sentido de la independencia a partir del análisis de los procesos y momentos históricos desde el virreinato hasta la República, con sus cambios y continuidades que influyen en mi comunidad desde una visión artística, histórica y política. ¿Qué debes de tomar en cuenta? Analizar los cambios y continuidades, así como las causas y consecuencias de la independencia del Perú y reconocer su sentido en la actualidad a partir del análisis de la realidad histórica de mi comunidad desde diversas fuentes. Así es, chicos. Entonces el día de hoy lo que van a hacer es reflexionar, ¿ya? Sobre el sentido de lo que es la independencia a través de análisis de textos, ¿ya? Donde contengan la historia del Perú desde el virreinato hasta la República. Luego también van a reconocer, ¿no? La actualidad de lo que viven ahora, ¿no? Y cómo era antes. Y cómo se logró también la independencia. Eso lo vamos a ver a través de los textos. Bien, empezamos. Analizamos y reflexionamos acerca de los 200 años de independencia del Perú. Lee el siguiente diálogo entre María y su madre con respecto a la celebración de la independencia del Perú. María escucha en la radio. Llegaron los 200 años y estamos listos para celebrar el bicentenario. Miren lo que dijo la radio y María escuchó muy atenta este mensaje. Llegaron los 200 años y estamos listos para celebrar el bicentenario. Bien, ahora María conversa con su mamá. ¿Celebrar? Sí, pero también reflexionar, dice su mamá de María. María dice, ¿celebrar? ¿Qué podemos celebrar si estamos en pandemia? ¿Se podrá celebrar algo, chicos? ¿Qué dicen ustedes? La mamá de María le contesta, ¿qué propones, María? ¿Qué harías para que sea diferente respecto a lo que ella piensa, la pandemia? Y María dice, ¿qué tenemos que reflexionar, mamá? Siempre celebramos la independencia y todo sigue igual. La basura está acumulada en las calles, hay desorden y mucha inseguridad en la comunidad. La población anhela una mejor calidad de vida. Ahora, nos ponemos a pensar, chicos, a través de esta pregunta que se hizo María, ¿qué podemos celebrar? ¿No? ¿Qué tenemos que reflexionar? Esas preguntas son las que se hizo María. Este año seguramente estás escuchando lo mismo que María. Y al igual que ella, también te están surgiendo muchas inquietudes. ¿Cómo vamos a celebrar si estamos en pandemia? ¿Qué debemos de celebrar? ¿Por qué debemos de celebrar? ¿No? ¿Cuántas preguntas hay, chicos, que ustedes las van a contestar hoy a través de esta actividad? Ayudemos a María a resolver su pregunta. Anota tus reflexiones a partir del cuestionamiento que hace. A ver, para ello, ayúdate con las siguientes preguntas orientadoras. Miren, chicos, estas preguntas son solamente reflexivas para que tú reflexiones a través de y logres dar respuesta a las preguntas que se hizo María, ¿ya? ¿Por qué María tiene esa pregunta? ¿Te has puesto a pensar por qué María piensa de ese modo? ¿Será tal vez porque no tiene mucho conocimiento de lo que significa la independencia? Puede ser también porque no conoce la historia del Perú como debería de ser, ¿no? Por eso ella dice, ¿y qué vamos a celebrar? ¿Por qué vamos a celebrar?
¿Qué tenemos que celebrar, no? ¿Conoces tú lo que es el Bicentenario? Si has estado atento a las clases del año pasado, debes de recordar, ¿no? ¿Qué es el Bicentenario? Y si no, también te estarás haciendo la misma pregunta de María. ¿Y qué es el Bicentenario? ¿Ah? ¿Ven? Entonces, ¿por qué María tiene esa pregunta? Respóndela en tu cuaderno. ¿Qué tendría que hacer María para resolver su cuestionamiento? A ver, María se está preguntando, ¿qué debemos de celebrar? ¿Por qué debemos de celebrar? ¿Qué tenemos que reflexionar? Entonces, a esas preguntas que se hizo María, ¿qué tendría que hacer María para resolver esas preguntas? Tendría que investigar, conocer, leer, ¿no? Saber a lo que se refiere, lo que significa el Bicentenario. Conocer la historia de su país para que ella pueda dar respuesta a esas preguntas. ¿Cómo podrías ayudarla tú? A ver, ponte en el caso de María, está preocupadísima, no sabe cómo responder sus preguntas que se hizo. ¿Cómo podrías ayudarle tú? Responde aquí, a ver, responden chicos, en su cuaderno pueden anotarlo en su hoja de rosa. Continuamos. A su vez, complementa tu reflexión con esta cita, que trata sobre el sentido de la independencia. Muy bien, aquí nos vamos a ilustrar un poquito más sobre lo que es la independencia. Pero recuerden chicos, no se queden solamente con los textos que se les va a dar hoy día. También ustedes tienen que investigar, ¿ya? A través de sus libros de historia que tienen en casa, a través de internet que lo tienen a la mano, entonces pueden buscar allí más textos, más conocimientos sobre lo que es el Bicentenario, la independencia, sobre la reflexionar, sobre lo que debemos celebrar y todo lo que ustedes tengan dudas, ¿ya? Texto 1 dice, su estudio nos enseña qué cosas han cambiado y si hay todavía algunas tareas pendientes para que el Perú se considere un país independiente de cualquier forma de dominación o exclusión. Para ello, por ejemplo, podemos comparar cómo vivían las poblaciones nativas de la Amazonía en esa época y cómo viven actualmente. Escrito por Gustavo Montoya. Bien, aquí nos habla un poco sobre la independencia. ¿Y qué nos dice de independencia? ¿Qué entendieron por independencia? Muy bien. Nos dice, miren, que su estudio nos enseña que cosas como cómo han cambiado las cosas, ¿no? Antes cómo era y ahora cómo somos, dice. Aún se consideran algunas tareas, dice, pendientes para saber si el Perú sí puede ser considerado un país independiente. ¿Por qué? Porque no van a estar bajo dominación de nadie más, de ningún país más, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, la independencia quiere ser, que significa ser libre, no estar sometido bajo ningún poder extranjero, por ejemplo, ¿no? Como antes que nosotros éramos dominados por España, ahora no. Entonces, esto es independencia, ¿ya? Independiente, ser dominado por uno mismo, autónomo, se decide su propio destino. Entonces, según lo que nos habla Gustavo Montoya, eso es lo que nos está diciendo en este texto, ¿no? Su estudio nos enseña qué cosas han cambiado y si hay todavía algunas tareas pendientes para que el Perú se considere un país independiente de cualquier forma de dominación o exclusión. Para ello, por ejemplo, podemos comparar cómo vivían las poblaciones nativas de la Amazonía en esa época y cómo viven actualmente. Si nosotros buscamos en internet y buscamos cómo vivían la gente en la Amazonía, ¿no? Podemos darnos cuenta de que los de Amazonas era un pueblo que estaba retirado, ¿no? No pertenecía prácticamente a lo que es del Perú porque ellos formaban su propio grupo, nadie podía ingresar, ¿no? Y el Perú, o sea, los dominaba prácticamente en ese sentido porque ellos no podían salir de ese lugar, ¿no? La Amazonía estaba cerrado, no había
no había libertad. Pero ahora ya, ¿no? Hay libertad. Ya ahora, por ejemplo, si nosotros nos podemos ver en internet o en las noticias, incluso hasta las vacunas han llegado allá, están vacunando a la gente de la Amazonía, ¿no? De la selva, que están muy lejos, muy alejados de la población. Entonces, vamos a ver cómo es que ha cambiado. Incluso nosotros mismos viviendo acá en la costa podemos darnos cuenta cómo ha ido cambiando el Perú, ¿no? Como antes eran sometidos bajo el yugo español, más ahora ya no. Somos un país independiente. Ahora sobre la independencia, también ustedes van a buscar en internet, van a buscar información para que lo comprendan mejor. Ya no se queden con la explicación que yo les doy. También tienen que buscar en internet para que consoliden mejor su idea sobre lo que es el sentido de la independencia. ¿Sabías que la independencia es un proceso histórico que dura desde 1780, año en que se dieron las iniciativas peruanas por romper el dominio español, hasta 1824, cuando se liberaron las últimas batallas con las fuerzas realistas? Bien, chicos, la independencia, cuando hablamos de la independencia del Perú, quiere decir que estamos hablando de un proceso histórico que no fue de la noche a la mañana. Miren desde qué año se dio, ¿no? Desde 1780, a través de rebeliones del mismo pueblo peruano, porque estábamos siendo sometidos bajo un yugo español, ¿no? Nos dominaban el virreinato aquí en el Perú. Entonces nosotros estábamos siendo sometidos. Ellos dominaban la economía, ellos dominaban lo que era el trabajo aquí en el Perú, los explotaban a los peruanos. Entonces quisieron liberarse los peruanos de esa época, ¿no? De 1780, y poco a poco empezaron a haber rebeliones, se rebelaban la gente, se unía, salían, ¿no? a enfrentarse, habían enfrentamientos, habían batallas, hasta que logramos independizarnos definitivamente en 1824, cuando ya, ¿no? las últimas batallas cesaron. Y bien, ¿cuál es tu conclusión? Ahora que ya sabes un poco más sobre lo que es la independencia, cómo es que se ha ido, ¿no? luchando por esa independencia. Miren, de 1780 a 1824, ¿no? Toda esa época se luchó para ser independientes, años tras años. Ahora, según tú, ¿no? a la conclusión que tú llegas, o que tienes en ese momento, ¿qué mensaje sugerirías que se difunda en la radio que escuchó María? Recordemos lo que escuchó María. María escuchó esta frase, ¿no? Llegaron los 200 años y estamos listos para celebrar el bicentenario. ¿Solamente nos quedaríamos con esa frase? ¿O qué más podríamos agregar para que el que escuche sobre la celebración del bicentenario comprenda de qué se trata? Porque no todos lo saben, ¿no? Entonces, ¿qué más podríamos agregar? Llegaron los 200 años y estamos listos para celebrar el bicentenario. ¿Pero qué significa el bicentenario? ¿Qué significa ser independiente? ¿Qué más ustedes podrían agregar a esta frase para verdaderamente dar a entender lo que es el bicentenario? Y aquí reforzaríamos ya lo que se preguntó María, ¿no? ¿Y qué tenemos que celebrar? ¿No? ¿Por qué debemos de reflexionar? También fue la pregunta que le hizo su mamá, ¿no? ¿Y de qué vamos a reflexionar? Quizás de la lucha, ¿no? Que muchos peruanos dieron hasta su vida para lograr esa independencia. Quizás eso se faltó mencionar en este texto, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Lo van a agregar dando respuesta aquí a esta pregunta. ¿Qué tenemos que celebrar? ¿Por qué debemos reflexionar? Y ustedes van a dar respuestas a esas preguntas, ¿no? Para que sea fortalecido este texto que dieron en la radio, ¿ya? ¿Por qué? Porque tú ya sacaste conclusiones de lo que es la independencia y del significado que es ser libres e independientes. Continuamos. Para reflexionar o celebrar en este caso es necesario conocer. ¿Qué tenemos que conocer para lograr celebrar, ¿no? Para lograr reflexionar?
tenemos que conocer estas dos preguntas que se nos hacen, ¿no? ¿Qué es el bicentenario de la independencia? ¿Y cuándo se dio? Ahora, después que tú ya conoces lo que es la independencia, te has puesto a pensar qué es el bicentenario. ¿Qué significa bi y centenario? Bicentenario viene de dos, ¿ya? Cuando tú dices bicolor, entonces ahí hablas de dos, bi. Y cuando hablas de centenario, hablas de 100, ¿ya? Entonces aquí estamos hablando de 200. Y acá nos dice que es los 200 años de la independencia, ¿ya? A eso se refiere. Entonces te pregunta, ¿qué es el bicentenario de la independencia? ¿Y cuándo se dio? Esta es una pregunta que ustedes deben de conocerla para poder dar respuesta al significado del bicentenario de la independencia. Por lo tanto, ustedes van a buscar en fuentes confiables sobre lo que es el bicentenario para tener más consolidado su respuesta. ¿Cuáles fueron las causas? ¿No? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Hubieron causas para que se logre la independencia, ¿no? Hubieron causas, la gente ya no soportaba estar sometida. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias? Batallas, guerras, sublevaciones, se rebelaron, entonces hubo enfrentamientos, esas fueron las consecuencias, pero a las finales logramos la independencia. Bien, tú vas a buscar información y te vas a ilustrar sobre estos temas y vas a dar respuestas a estas dos preguntas. Pero a la vez vamos a seguir leyendo porque nos va a iluminar también los textos que tenemos aquí. Todo es cuestión de tiempo. ¿Te imaginas si hubieses estado antes o durante la independencia? ¿Habrías podido ver los motivos, el orden de los acontecimientos, los protagonistas, etcétera? ¿Cuánto podrías compartir ahora? ¿Ayudarías a analizar tu escenario actual y amaría con su cuestionamiento? Listas y listos para viajar en el tiempo. Miren, chicos, recuérdense que si nosotros ahorita han pasado pues 200 años de la independencia, ¿no? Pero ¿qué hubiese sido si nosotros hubiésemos vivido esa época? ¿No? Hubiésemos estado allí presentes. Miren, acá hay una foto de San Martín, ¿no? En la proclamación de la independencia del Perú. ¿Qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos estado acá? Y llegábamos aquí pues al futuro, al 2021, entonces hubiésemos sabido qué es lo que pasó, ¿no? Porque lo hubiéramos visto con nuestros propios ojos y lo narraríamos. Pero, ya que no podemos hacer eso, ni viajar al futuro, ni al pasado, entonces vamos a hacerlo a través de la lectura, a través de los estudios y vamos a viajar al pasado. Paso 1. Un pequeño viaje de 200 años. En este paso, la idea es que te ubiques en el tiempo, a partir del análisis de las siguientes imágenes como fuentes de información. Veamos entonces la primera imagen que se nos muestra. Dice aquí, tapada y escribano, Francisco Pancho Fierro, acuarela sobre papel, siglo XIX. Nos ubicamos en el tiempo, siglo XIX, ¿no? Y aquí está la tapada, las mujeres que se vestían así, ¿no? Y les llamaban las tapadas. ¿Por qué? Porque se tapaban todo el rostro, entonces solamente veían con un solo ojo, entonces tapaban todo el rostro, ¿ya? Y el escribano es la persona que escribía, ¿ya? Entonces estamos hablando del siglo XIX. Ahora, se te pregunta, ¿cuál de los dos personajes te llama más la atención? ¿Cuál de ellos te llamó más la atención? ¿El que escribe, que está con su sombrero y miren su ropa, el vestuario que tiene, ¿no? ¿Y con qué está escribiendo? Es una pluma, ¿no? Entonces, ¿cuál te llamó más la atención? ¿La tapada o el escribano? Y vas a escribir aquí por qué te llamó más la atención. ¿A qué época de la historia peruana representa? Esta época es la época virreinal, ya en el siglo XIX. Los escribanos eran personas dignas de confianza que se encargaban de facilitar y clasificar documentos.
Existían los escribanos oficiales, los cuales trataban sobre asuntos del gobierno, y los escribanos públicos, que trataban asuntos cotidianos, como compras y ventas, pleitos entre pobladores u otros. Claro que sí, chicos. Ellos, ¿a qué se dedicaban? A escribir. ¿Por qué? Porque la gente del pueblo no sabía escribir. En ese momento no se les daba la educación necesaria como ahora ustedes la tienen. Entonces solamente eran seleccionados nada más algunos que realizaban las escrituras, ¿no? Entonces escribían y a ellos se les llamaban escribanos. Algunos pertenecían a lo que es la clase política, ¿ya? Y escribían documentos necesarios, importantes de la política. Así como ahora que se escriben también documentos, ¿no? Y los transmiten, los sacan, firma el presidente, firma el secretario, el Congreso. Entonces, igual, ellos hacían esos documentos. Escribanos que eran del gobierno, ¿ya? Y escribanos de asuntos públicos, de la gente, del pueblo, ¿ya? Eso, en ese entonces, así era. Bien, ahora sí, después de contestar a tus preguntas, vas a continuar con el análisis de la segunda imagen. ¿A quién observas en la imagen 2? Esta es la imagen 2. ¿A quién observas? Bueno, aquí la letra ha salido un poquito borrosa por lo mismo que la imagen estaba borrosa, ¿no? Entonces aquí dice María Parado de Bellido. ¿En qué se diferencia de la imagen 1? ¿Qué diferencia tiene esta imagen con la imagen 1? Recuerden que en la imagen 1 la mujer era una tapada, ¿no? Estaba completamente tapada. Ustedes también pueden buscar, chicos, en internet, ¿no? O en sus libros, acerca de esta información de las tapadas, quiénes eran, por qué usaban ese tipo de ropa, ¿no? Y aquí vemos a María Parado de Bellido que no está tapada, ¿no? Y hacen la diferencia. ¿Por qué aparece la moneda en la imagen? Miren, chicos, a ver, la moneda que aquí, ¿no? La moneda es una moneda actual, ahora, ¿no? De la imagen de María Parado de Bellido. Esta es de las numismáticas que ahora están saliendo, ¿no? En las monedas de hoy, de colección. Entonces allí está la imagen de María Parado de Bellido. Aquí está su imagen. ¿Por qué creen ustedes que han colocado la imagen de ella en esta moneda? ¿Por qué habrán colocado la imagen de ella? Te recomiendo que busques la información de María Parado de Bellido y te ilustres sobre lo que ella era, qué hizo para lograr la independencia del Perú, quién fue esta mujer, ¿no? Para que tú puedas lograr aprender también por qué fue tan importante ponerla a ella en una moneda. ¿Dónde se desarrolla la escena? ¿A qué momento de la historia peruana representa? Y ahí vas a buscar también, ¿no? En internet. Vamos a leer aquí esta información que se nos da. El Banco Central de Reserva del Perú ha tenido a bien reconocer a María Parado de Bellido como una de las mujeres que aportaron al proceso de la independencia para la construcción de la República. En la serie numismática, La mujer en el proceso de independencia del Perú. Entonces ella fue una mujer muy importante para nuestra historia. Es por eso que la han agregado, ¿no? A la colección de la numismática, ¿no? Representando a la mujer en el proceso de la independencia. Entonces, ¿a qué momento de la historia peruana representa ella? Al proceso de la independencia del Perú. Y ahí ustedes tienen la respuesta. Continuamos. Complementa tu análisis de imágenes con los siguientes textos. Texto 2. Las mujeres que lucharon por la independencia lo hicieron desde sus propios espacios de vida. María Parado de Bellido desde su casa en Paras, Ayacucho. Ofrecía comida, daba vituallas y transportaba cartas. Finalmente fue capturada y ajusticiada por los realistas en 1822. Escrito por Susana Aldán. Texto 3. Otra característica que todavía nos marca es que mucho antes de la independencia tuvimos rebeliones regionales de fuertes composiciones indígenas que fueron aplastadas con mucha violencia. Ello dificultó construir después un
movimiento independentista más sólido cuando el resto de Hispanoamérica ya se movilizaba por la independencia. Por ejemplo, recordemos la rebelión de Túpac Amaru II de 1780. Miren chicos, aquí nos habla en este texto sobre las rebeliones que hubieron en las regiones, ¿ya? Porque sí, las regiones también se levantaron, se enfrentaron, ¿no? Se quisieron buscar la independencia, pero lamentablemente no se podía, ¿no? No se podía hacer la independencia o no podían lograr eso porque lamentablemente eran descubiertos y eran ajusticiados. Eran muertos, los mataban, pues, ¿no? Entonces, en esa época, los mataban a los rebeldes, como fue el caso de Túpac Amaru II en el año 1780. Busca información sobre él para que sepas, vas a ver que te va a gustar muchísimo su vida de Túpac Amaru II. Texto 4. La monarquía española controló la información sobre todo desde la década de 1790 para evitar que los ideales de la Revolución Francesa se expandieran a sus territorios. Entonces quedaron prohibidas las lecturas que trataran temas políticos y cuestionaran al rey. No obstante, en los barcos que arribaban a los puertos del Pacífico, viajeros y peruanos que habían estado en el extranjero introducían libros y escritos no permitidos, escrito por Ascensión Martínez Rías. En esa época, chicos, también hubo una rebelión, ¿no? Una revolución, que esa revolución lo hicieron los pobladores de Francia, ¿ya? Por eso dice Revolución Francesa. Entonces ellos se rebelaron allá en su país, porque no querían estar haciendo o querer seguir sometidos, ¿no? Se rebelaron, se hicieron su revolución. Entonces, aquí en el Perú, estaban prohibidas las noticias, ¿no? La información que viniese de otro país para que la gente de acá del Perú no se entere y para que no se rebele, para que se queden calladitos y sigan así sometidos, ¿no? Entonces se prohibieron que ingresaran libros a nuestro país. Pero hubieron personas que sí los trajeron a escondidas y los hicieron que ingresen al Perú, ¿no? Estos libros, estos escritos, escondidos, ¿ya? En el puerto del Callao, que era donde se descendían las embarcaciones, ¿ya? Esa es una parte de la historia que también, chicos, ustedes pueden buscar. Hasta en YouTube también pueden buscar allí videos sobre la Revolución Francesa y van a ver qué linda historia. Se los recomiendo, muchachos, búsquenlo. No se queden con solamente las lecturas de este texto. Busquen todo lo que ustedes puedan para informarse y completar con sus aportes en sus textos y en sus respuestas, ¿ya? ¿Qué tal el viaje? ¿Descubriste a qué momentos de la historia peruana viajaste? ¿Cuáles son las noticias que nos traes de esos momentos? Muy bien, chicos, a través de estos textos, de los 4 textos que hemos leído y de las 2 imágenes analizadas, ustedes ahora van a narrar, ¿ya? ¿Cuáles son las noticias que han comprendido durante estos textos que hemos tenido y las imágenes? Van a escribir entonces aquí los momentos de la historia peruana, ¿ya? En los que tú has descubierto. Escríbelo nada más en tipo de oraciones, ¿no? Me enteré de tal cosa, ¿no? Por ejemplo, de esto que les contaba, ¿no? De los barcos. Entonces, en el año 1790, cuando hubo la Revolución Francesa, se prohibió que ingresaran libros sobre esa información al Perú. Y hubieron personas que ingresaron al Perú, trajeron esos libros trajeron los libros y los introdujeron. Es así como el pueblo peruano se informa de lo que sucedió, ¿no? Allí van a ir escribiendo así punto por punto lo que ustedes se han enterado ahora a través de estos 4 textos y de las 2 imágenes. ¿Listo, chicos? Muy bien. Continuamos. Paso 2. Ordena tu itinerario del viaje. Puedes consultar otras lecturas o preguntar a tus familiares. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a dibujar en un mapa, ¿ya? Vas a dibujar en un mapa sobre el recorrido que has hecho ahora,
ya a través de las cuatro lecturas, ¿no? Y de los dos imágenes. Pero como les digo, no se queden solamente en las 4 lecturas y en las 2 imágenes. Busquen en internet y vayan a esa época, ¿no? Siglo XIX, lo que ocurrió en el año 1790, que ocurrió en el año 1822, en el año 1780. Vayan y busquen, chicos, que la información está a disposición de ustedes. Y de allí van a elaborar aquí su mapa de su viaje. El que más información señale en el mapa es porque más ha recorrido, es porque más información ha recabado, ha buscado, y entonces su mapa va a estar completo, lleno, ¿no? De todo lo que encontró y de todo el recorrido que hizo. Bien, entonces vamos a completar el mapa. ¿Qué nos dice entonces el mapa? Señala los lugares que has recorrido en el viaje que hiciste con las imágenes 1 y 2. Y los textos también, ¿ya? A ver, ¿cuál fue lo primero que vimos? Vimos a La Tapada, vimos a María Pelayo Bellido, vimos a Tupac Amaru, también las embarcaciones, ¿ya? Y todo eso lo vamos a agregar. Por ejemplo, María Parado de Bellido en Ayacucho. Y vamos a señalar con una flecha. Si desean pueden ponerle el año también, ¿ya? O el siglo. Entonces van a agregar con una flecha. ¿Dónde ocurrió? Aquí, en Ayacucho. Siguiente, rebelión de Tupac Amaru II. Bueno, acá me olvidé del segundo, ustedes lo colocan. En Cusco sucedió. Uy, me transporté hasta Cusco, mira, viajé hasta aquí, donde está Cusco. Ahora, ¿qué más vimos? Vimos también que traían libros prohibidos sobre la rebelión francesa, ¿no? Que es la Revolución Francesa. Entonces, ¿por dónde ingresaban? Por el puerto del Callao. ¿En dónde está ubicado? En Lima. ¿Ven? Y aquí está el puerto de Callao. Entonces, así ustedes van a ir completando su mapa. ¿Qué más vieron en el texto? ¿Qué más nos hablaba de las tapadas? Por ejemplo, las tapadas vivieron en Lima. Entonces, ustedes van a jalar su flechita y lo van a señalar en Lima. Y así van a ir señalando cada parte de la historia que ustedes han podido leer a través de los 4 textos y de las 2 imágenes. Paso 2. Ordena tu itinerario del viaje. Puedes consultar otras lecturas o preguntar a tus familiares. Luego dibuja una línea de tiempo como la que se muestra aquí y señala las épocas a las cuales pertenecen las 2 imágenes. Y también los textos, chicos, ¿ya? Porque recuerden que el texto lo hemos complementado con las imágenes. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Una línea de tiempo. Miren en qué año comienza, 1532. Y va a terminar en el año 2021. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a agregar las fechas que han podido identificar en los textos y en las imágenes. ¿Ya? ¿A qué época pertenece? ¿A qué proceso histórico? ¿Ya? Por ejemplo, aquí la A del amarillo, todo lo que es amarillo pertenece a la época virreinal. ¿Ya? Recuerden que en esta época todavía estaba la época virreinal, pero ya se estaba dando la emancipación, que es la B, ¿ya? Ya se estaba dando lo que era la emancipación y el proceso de emancipación. Entonces, van a ir indicando, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía en esa época? Luego, la república, que es del color verde, donde empezó ya la proclamación de la independencia del Perú en el año 1821, ¿no? Y continuó hasta hoy en día, la época 2021, en el año 2021 que estamos en nuestra época actual. Entonces, ¿qué van a colocar acá? Lo que ha sucedido, pues, ¿no? Por ejemplo, en el año 1824 ocurrió la batalla de Ayacucho. En 1821 al 2021, bicentenario de la independencia del Perú. Son 200 años, chicos, que vamos a celebrar y reflexionar con todo el proceso histórico que hemos estudiado ahora, ¿no? Ya vamos a darnos un poquito más de conocimiento a nosotros de por qué estamos celebrando el bicentenario y por qué es tan importante de celebrarlo. Entonces, van a agregar información a esta línea de tiempo, ¿ya, chicos? Respetando los años. Por ejemplo, lo que ocurrió aquí, ¿no? En el año 1780 van a agregar también, así como acá está agregado Batalla de Ayacucho, igualito van a agregar. Y así,
¿ya? Así van a ir poniendo. Por ejemplo, pueden buscar la información de María de Parado de Bellido, ¿no? ¿En qué época dice que la justiciaron, la mataron? ¿En cuándo fue? Búsquenlo y ustedes lo van a agregar, ¿ya, chicos? Muy bien. Paso 3. Comparte tu viaje con tus familiares. Cuéntales que realizaste un viaje al pasado. Explícales lo que representan tanto María Parado de Bellido como La Tapada, así como también sus diferencias. Según la ubicación que realizaste en el mapa y en la línea de tiempo, a partir del análisis de los textos e imágenes de tu viaje, responde a las siguientes preguntas. Después de todo este análisis, ¿por qué se dice que la independencia fue un proceso? Muy interesante esta pregunta. Pueden preguntarle también a sus familiares, ¿no? Pregunten, por ejemplo, vayan a un diccionario y busquen la palabra proceso. ¿Qué es un proceso? ¿No? Y aquí con la pregunta que nos dice por qué se dice que es un proceso la independencia, entonces ahí te va a dar luces y vas a poder explicar por qué se dice que la independencia fue un proceso. ¿Listo? Muy bien, chicos. ¿Cuál es la importancia de la independencia del Perú para ti? Ahora sí, esta pregunta es reflexiva. Recuérdense, chicos, todo el esfuerzo que han dado las personas para lograr una independencia y nosotros haber nacido en un país independiente, ya no sometidos, ya no siendo esclavos de nadie. Entonces, escriban aquí, ¿cuál es la importancia de la independencia del Perú para ti? ¿Qué se quería alcanzar con la independencia y qué tanto se logró? También a responder, chicos, reflexionando. ¿Ya, muchachos? Reflexionando sobre lo que era la independencia. ¿Qué era lo que buscaban las personas que querían la independencia? ¿Qué era lo que ellos deseaban, no? De repente había personas que no querían ser liberados, que querían ser esclavos. Pero entonces, ¿por qué había personas que sí querían alcanzar la independencia? ¿No? ¿Y qué tanto se logró esa independencia? ¿Estamos verdaderamente libres o todavía nos falta ser libres de algunas cosas? ¿Qué dicen ustedes? Después de todo el análisis, ¿qué le dirías a María que debemos de celebrar? ¿Recuerdan la pregunta anterior que le habíamos respondido? Ahora aquí, en esta pregunta, vas a responder ya con fundamentos, ¿ya? Porque ya conociste sobre los textos, ya leíste, ya observaste. Entonces, ahora sí, con mucha razón, dile a María que debemos de celebrar. ¿Ya? Cuéntale acá a María, mira María, debemos de celebrar la independencia del Perú, porque son 200 años de estar libres. Así le vas a ir narrando, ¿ya, chicos? Le van a escribir aquí. Si desean pueden hacerlo oración por oración, ¿ya? Un guioncito, una oración y le escriben a María. ¿Por qué más tienes que celebrar la independencia? ¿Por qué otra razón? Y vas a buscar todas las razones necesarias, ¿no? Por ejemplo, porque hubieron personas que dieron su vida para ser libres. Porque hubieron personas así como María Parado de Bellido que siendo mujer fue ajusticiada y la mataron. Derramó su sangre por lograr esa independencia de nosotros, ¿no? Ahora estamos libres. Bien, ahora con tu familia. Recuerden, chicos, que su familia es su mayor apoyo. Por lo tanto, van a buscar en ellos ese apoyo que ustedes necesitan para lograr responder a estas preguntas tan importantes que los va a hacer reflexionar. ¿Listo? Muy bien. Bien, ahora van a reflexionar acerca de sus aprendizajes. ¿Crees que la respuesta que has dado a María está bien fundamentado? A ver, ahora sí, aquí responde esta pregunta. La respuesta que le has dado a María, ¿las fundamentaste bien? ¿Crees que sí? Si no fue así, puedes mejorar tu respuesta. ¿Qué aprendiste en esta actividad? ¿Qué dificultades has tenido? ¿Y cómo te has sentido al conocer toda esta actividad y por qué? Muy bien, chicos, recuerden organizar en su portafolio sus evidencias, ¿no? Y si trabajas en cuaderno, también guarda tus evidencias de tu cuaderno y envía las evidencias a tu docente. Muy bien, chicos, llegamos a la parte final. Gracias por su atención. Espero haberlos ayudado. Si aún no te has suscrito a mi canal, suscríbete, dale a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un video y regálame un me gusta. Chao, chicos, los quiero mucho, cuídense y a estudiar.